Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que son las bandejas portacables y sus diferentes características. Antes que nada, pues agradecer a UNCE por este espacio. Y bueno, en esta expo virtual donde un servidor, Cristian Alfredo López Santillán, pues va a exponer este tema. ¿Ok? Yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Proyectos en Charofil. Cualquier duda técnica o referente al tema, pues puede contactar a un servidor. ¿Ok? Vamos a comenzar. Primero que nada, les quiero platicar quiénes somos. En Charofil, nosotros tenemos poco más de 25 años en el mercado dedicándonos a lo que es la manufactura, la fabricación de los diferentes sistemas portacables, llámense bandejas o canalizaciones. ¿Ok? En Charofil empezamos teniendo una planta en la ciudad de Monterrey. Actualmente contamos ya con varias máquinas, varias plantas en Ciudad de México, Monterrey, tenemos distribución en toda la República Mexicana y pues bueno, el alcance también en varios países de Centroamérica. ¿Okay? Eh, Principalmente nos conocían por lo que era la bandeja de tipo maya, en la cual tenemos ciertas características físicas y que son patentadas, además de que pues, nos van a ayudar con ciertas propiedades. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, primero el borde de seguridad tipo gancho, lo podemos ver aquí sobre mi cursor, en el cual este nos ayuda a tener muchísima más resistencia mecánica y mayor seguridad. Seguridad tanto al cableado como al instalador, porque muchas de las bandejas vienen en soldaduras tipo T, viene así, y tienden a desoldarse y poner en riesgo lo que es la instalación. Cuando estamos peinando o jalando nuestro cable, se atoran estas soldaduras que no están bien hechas y, pues bueno, podemos lastimar el cable. Y no vamos muy lejos. Con el instalador es lo mismo, se atoran las camisolas, las camisas, los guantes. Entonces tenemos ahí un pequeño problema y el borde de seguridad patentado por Charofil evita todo eso, ¿no? Ya que es un borde suave, redondo y vamos a poder trabajar sin ningún problema. ¿Ok? Esta es una patente y bueno, tenemos también lo que es un doble hilo lateral. Aquí adentro del ganchito podemos ver que vienen dos alambres. Este lo vamos a utilizar en bandejas que son de 150 milímetros en adelante. Vamos a encontrar doble hilo aquí dentro del gancho. Y cuando son charolas más grandes de 300 milímetros en adelante, encontramos doble hilo aquí en el gancho y abajo. ¿Esto para qué? Pues bueno, estos alambres transversales están recargando el peso en el alambre longitudinal. Pues mientras más grande sea la charola, más cable voy a meter y mientras más cable, por ende más peso. Y lo que necesitamos más peso, más resistencia y es ahí donde entran estos dobles hilos. Les recuerdo aquí, 150 milímetros en adelante encontramos doble hilo dentro del gancho y de 300 doble hilo arriba y abajo. ¿Okay? Tenemos mayor área para cableado también. Esto es una patente ya que ciertas medidas son únicamente fabricadas por Charofil. Y tenemos también accesorios que son de unión rápida. Ahorita los vamos a ir viendo muy puntuales. Referente a los peraltes, estos primeros cuatro que vemos aquí como sombreados con amarillo, 33, 66, 116 y 166 milímetros, son patentados por parte de Charofil. Entonces yo tengo más oportunidad de meter más cable en una charola de estas medidas que las tradicionales de 54, 105 y 150. Algo que es muy importante, no por tener las patentes quedamos fuera o descartados de las medidas estándares, ¿no? Las comerciales. Si ustedes tienen algún proyecto, alguna especificación con peraltes de 54, 105 y 150, pues también sin problema podemos apoyarlos, ¿no? Sí manejamos los peraltes, pero si desde un principio en el proyecto se les está dando la oportunidad de meter más cable con una charola similar a 54, pero con más peralte, pues tendríamos que aprovechar esa parte. Las de 33 milímetros son como esta que vemos aquí sobre el cursor. Solamente traen un hilito, son 3.3 centímetros, 33 milímetros. En cuanto a la profundidad y la capacidad para el cableado, se manejan anchos desde 50 hasta 300. Tenemos después la de 66, la tengo aquí, o esta grande, 66 milímetros, que se manejan todos los anchos, desde 50 hasta 700 milímetros de ancho. 116, pues bueno, ya son 12 centímetros de profundidad, casi, y de 166 milímetros. Entonces, cuando yo tengo cables, por ejemplo, de potencia, hablamos, no sé, cables de 500, 750 kcm, y que son bastante grandes y pesados,
pues podemos utilizar esta bandeja de Charofil de 166, ya que tenemos la seguridad de cablearlo y que cuando se esté manejando, jalando o empujando, no se nos vaya a salir porque pues tenemos un peralte bastante profundo, una altura o profundidad de nuestra charola y va a estar seguro nuestro cableado. ¿Okay? Vamos a ver los diferentes materiales también, ya que esto es muy importante que conozcamos los materiales que se manejan en Charofil y también pues de ello depende cuál va a ser su tiempo de vida y el impacto que provoca la corrosión en la economía, ¿no? O sea, sabemos que las charolas son productos metálicos y que en algún punto se van a oxidar y que nosotros a veces ofrecemos un tiempo de garantía de nuestros proyectos y de nuestros productos, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos que conocer que pues hay un porcentaje que está de la economía, un porcentaje de la economía es debido o gracias a el reemplazo, vamos a decirlo así, de los metales que se están oxidando, ¿no? En el cual, pues, como pudimos ver bien aquí en la lámina, por regresar, las tuberías, las vigas, la infraestructura, puentes, yates y todos los metales comunes que vemos en nuestro día a día, pues tienden a oxidarse. De nosotros depende hacer una buena elección del tipo de material dependiendo de las circunstancias, la naturaleza, el lugar, a qué está expuesto, para dar la garantía del producto y dar el tiempo de vida de lo que se está ofreciendo, ¿no? Donde en la corrosión, bueno, sabemos que intervienen tres cosas: la pieza manufacturera, en este caso nuestra charola, el ambiente, el agua, y que sucede pues a través de una reacción química, donde va a perder las propiedades nuestro metal. Existen 4 tipos de corrosión. Podemos ver que es la corrosión atmosférica, y un ejemplo que tenemos aquí es una playa, ¿no? Una costa donde hay, se presenta mucha sal, vapor, lluvia, humedad. En sí, nosotros conocemos lo que son las playas, las costas, es un ambiente muy corrosivo. Tenemos también la corrosión química, que por ejemplo son pues líquidos, no vamos muy lejos, el cloro es demasiado corrosivo y entonces los materiales también tienen que estar protegidos o con aleaciones diseñadas para ese tipo de material que se vaya a utilizar, ¿no? Dependiendo de los químicos, darle protección a las charolas. La corrosión por almacenamiento, esta también es importante, ya que sucede, pues bueno, no es muy lejos en los almacenes donde tenemos nuestros materiales, a veces son proyectos bastante largos y lo almacenamos, ahí se queda y no tiene, vamos a decir así, la ventilación, la disipación de humedad, y nosotros teníamos ahí almacenado material que está para una instalación en el interior, pues bueno, no nos duraría mucho. Y tenemos también lo que es la corrosión galvánica, aquí atrás de mí, vemos un poquito, en el cual sucede cuando combinamos dos metales con diferentes propiedades. Un claro ejemplo es cuando combinamos galvanizado por inmersión en caliente y electrocincado, que están diseñados para diferentes ambientes y, pues bueno, al colocarlos juntos se va a ionizar y va a perder las propiedades el galvanizado en caliente, y entonces en lugar de durarnos 40 años nos va a durar 5 y obviamente pues eso afecta a nuestro proyecto. ¿Ok? Ahora sí, les voy a platicar un poquito de cada uno de los diferentes materiales en cuanto a las bandejas de tipo malla, y bueno, también al final vamos a ver las de tipo escalera y fondos sólidos. Comenzamos con el electrocincado o abreviado EZ, de electrocincado, en el cual, pues bueno, esta está diseñada únicamente para interiores. La bandeja como tal es acero al carbón, es acero, se funde hierro, cromo, entre otros elementos para formar un acero, y tiene un recubrimiento, es decir, un acabado o un proceso final para que resista la corrosión. Contiene de 15 a 20 unidades de micras. Las micras sabemos que es una unidad de medida y en ellas vamos a medir el espesor de zinc sobre la capa de acero. Y su tiempo de vida pues puede ir desde los 15 hasta los 25 años dependiendo del tipo de ambiente y el lugar donde se vaya a instalar. O sea, a pesar de que es interiores, no es lo mismo instalar en el interior de una oficina en Ciudad de México que en el interior de una oficina ¿dónde les gusta? En Mérida, vaya, lugares que son pues con más corrosión, más humedad. Entonces de ello va a depender también su tiempo de vida. Su acabado superficial, pues bueno, podemos observar que es brillosa, tiene un tono entre plateado, azul, blanco, y bueno, es bastante estética, tiene una estabilidad volumétrica
Y pues bueno, al ser un proceso realizado a temperatura ambiente, no presenta una variación en sus dimensiones, ¿no? En la estructura de la charola, a diferencia de lo que sería el galvanizado por inmersión en caliente. Podemos apreciar en esta fotografía que está diseñada, perdón, que está instalada en un ambiente exterior, a la intemperie, donde va a estar expuesto a la lluvia, al polvo, a los rayos del sol, y que todo esto en los metales tiende a afectar bastante. Entonces, bueno, el galvanizado en caliente es igual un proceso similar al electrocincado, es con un recubrimiento de zinc. La diferencia es que aquí el zinc es fundido. Este tiene de 60 a 80 unidades de micras y su tiempo de vida puede ir desde los 40 hasta los 60 años. Como les decía, el proceso del galvanizado en caliente, pues básicamente el zinc se funde en tinas como esta, y lo que vamos a hacer es sumergir la charola. Se sumerge, se adhiere el zinc líquido y después se vuelve a retirar. Para que el zinc esté líquido tiene que estar a 450 grados centígrados. Y lo que pasa con este proceso es que cuando retiramos la charola, escurren. Y esos escurrimientos de salir de una temperatura de 450 grados a una temperatura ambiente se solidifican. Y bueno, nosotros en Charofil decimos que tiene un proceso artesanal porque a mano hay que quitar todos estos excesos que pudiesen poner en riesgo nuestro cableado. ¿Okay? ¿Dónde vamos a utilizar galvanizado en caliente? Pues básicamente con exteriores creo que la palabra abarca bastantes lugares, ¿no? Pueden ser lugares fotovoltaicos, en infraestructura puede quedar en puentes, en estadios, en aeropuertos, en túneles, vaya, lugares con con alto porcentaje en humedad, salinidad y que son corrosivos para un ambiente común. ¿Okay? Tenemos el recubrimiento de pintura epóxica, el cual es un poliéster, un polvo en poliéster que se adhiere a la bandeja con el calor. Se tiene que hornear para que la pintura, por así decirlo, se adhiera a nuestra charola. ¿Ok? Donde básicamente las charolas de color tienen tres usos. Puede ser por estándares como son el ICREA para centros de datos, puede ser por estética. Sabemos que hay muchos proyectos actualmente con este estilo minimalista, en el cual los servicios que han expuesto, y con los servicios me refiero a las tuberías, al aire acondicionado, y muchas de estas nuevas oficinas, nosotros entramos, vemos el cableado, vemos la tubería, etcétera, pero no por ello deja de ser estético. Entonces hay muchos que lo combinan dependiendo del color de los muros, de la losa. Hay quienes lo camuflajean y que, bueno, esa decisión del cliente, o por color del corporativo, ¿no? Vamos a decirlo, con el color que se distinguen. Y el otro que podría ser un uso para identificación de cableado. A lo mejor en una charola roja yo meto mi cableado contra incendios, en una amarilla fibra óptica, en un azul CCTV, que no existe un código de colores, pero podríamos identificarlo así. O a lo mejor en una charola naranja meto cableado desde mi centro de datos hasta el nivel 5 y del nivel 6 al 10 amarillo, simplemente por eso. Ahora, se pueden manejar todos los colores. ¿Okay? Todos los colores que a ustedes se les pueda ocurrir, se pueden pintar las charolas, sus accesorios, siempre y cuando nos apoyen con el número o el código Pantone para identificar el tono, porque bien sabemos que existen miles de colores de amarillo, amarillo huevo, amarillo pájaro, amarillo esponja. Entonces, es un poquito complicado a veces saber cuál es el tono que se vaya a requerir. ¿Ok? Otro de los materiales que manejamos es el recubrimiento de PVC. El PVC que sabemos que es policloruro de vinilo, y la charola, la bandeja sigue siendo metálica. El alma de la charola es acero, pero el ambiente va a ser muchísimo más corrosivo. Por ejemplo, un cliente que se tiene, un usuario final, se dedica a la fabricación de esencias que venden creo que lo podemos decir, por ejemplo, a P&G. Todos ubicamos P&G, que es para productos de limpieza personal de nuestras casas y que tiene esencias, olores. Entonces, al fabricar estas esencias se ocupan ciertos químicos que están en el ambiente y tienden a ser corrosivas con charolas metálicas. Entonces, aquí lo que hicimos fue un galvanizado por inmersión en caliente y le pusimos un recubrimiento de PVC. La ventaja de este policloruro de vinilo es que la charola sigue siendo metálica, le va a dar resistencia mecánica, y con el recubrimiento PVC va a resistir pues estas corrosiones, ¿no? El ambiente. Además de que es autoextinguible y libre de halógenos. Otros ejemplos donde se ha instalado puede ser plataformas marinas o lugares
como vemos aquí, con muchísima salinidad que puedan oxidar los metales comunes. Y es un PVC muy similar al de la tubería antiexplosivo, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado o identificamos cuál es esta tubería y que además es para áreas clasificadas. Entonces, sin problema podríamos meter esta charola. ¿Ok? Manejamos el material o recubrimiento tropicalizado también, que es un proceso muy similar al electrocincado, el primero que vimos para interiores. Nada más que diferencia es que este tiene un baño, un proceso con el níquel. Y el niquelado es lo que hace que tenga este aspecto, ¿no? Como que entre tornasol, dorado, rosa, amarillo. Y que, bueno, se ocupa comúnmente en lugares donde tengo dos metales en contactos. Con esto quiero poner un ejemplo de una instalación donde yo llevo CCTV, ¿no? Imaginemos llevamos nuestro cableado de CCTV, diferentes lugares y áreas, por ejemplo, en un CEDIS, en la parte de los trailers, a la intemperie, tengo cámaras, y también en el interior, ya dentro de la nave, donde vamos a estar monitoreando los movimientos, ¿no? Al final del día es un solo cableado, por así decirlo, o un solo servicio en una trayectoria, pero yo llevo dos tipos de ambiente, el interior y el exterior. El interior de la nave, donde vamos a monitorear, y el exterior, donde llegan los trailers, ¿no? ¿Qué tendría que hacer ahí? Colocar charola galvanizado en caliente para el exterior y electrocincada para mi interior, ¿no? Para aquí reducir el tema de gastos. Pero como les decía, existe el par galvánico y para evitar ese efecto, pues yo utilizaría una charola en medio entre el galvanizado en caliente y el electrocincado tropicalizado y evitar que pierda sus propiedades y su tiempo de vida. ¿Ok? Les decía, el proceso es muy similar al electrocincado. Está diseñado más que nada para la parte de interiores, pero ya lo podría combinar con el galvanizado en caliente. Y bueno, este es su aspecto, ¿no? Les digo, tiene ahí un tipo tornasol y que, pues bueno, se ve bastante bien y podemos combinar los servicios. ¿Ok? El acero inoxidable. En acero inoxidable manejamos el de la familia austenítica. Como ustedes saben, para fabricar acero inoxidable es un proceso de hierro con cromo y entre otros elementos más, y de ello depende para darle el grupo o asignarlo a un grupo o a una familia. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría y hay un proceso también ahí para hacer un acero inoxidable. El que manejamos en Charofil es el de la familia austenítica en grado 304L y 316L. ¿Ok? ¿Dónde vamos a ocupar uno y otro? O bueno, principalmente, ¿cuál es la diferencia? Los dos contienen el mismo porcentaje en cromo. En níquel ya varía un poquito, pero el 316, que es, vamos a decir, el acero inoxidable de mejor calidad, contiene molibdeno, en el cual con este elemento pues, nos va a apoyar para mejores soldaduras y mayor maleabilidad, ¿no? Ejemplos muy claros de dónde colocarlo el acero inoxidable de 304 en la industria alimentaria, en procesos, lugares de refrigeración y vaya, lugares que tienen que ser limpios, ¿ok? Y un acero inoxidable de grado 316 lo tendríamos que instalar en lugares estériles. Con lugares estériles creo que pues, es muy similar a un lugar limpio, pero un lugar estéril tiene que estar libre de bacteria, virus, contaminantes y otras cosas. Ejemplos que les puedo dar de lugares estériles y dónde aplicar inoxidable de grado 316. La industria farmacéutica, química, por ejemplo, en hospitales, en lugares, en los quirófanos, donde se vayan a hacer operaciones. Vaya, pues, lugares que no tienen que haber, que tienen que ser completamente estériles y además no reactivos. Por ejemplo, la industria farmacéutica nos dice que los metales que estén en contacto o que se estén utilizando tienen que ser no reactivos. Y no reactivo, pues, es el acero inoxidable de grado 316L. ¿Ok? Este es un tratamiento bimetálico, no es ni tanto una aleación ni tampoco un recubrimiento, ya que es un tratamiento especial. Bimetálico porque contiene 90% zinc y un 10% de aluminio. Este ahorita es el producto estrella y que pues básicamente está entrando en muchos o la mayor parte de instalaciones en la industria. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, como les digo, es una aleación con diferentes elementos, pero principalmente contiene 90% zinc y un 10% de aluminio. Nosotros conocemos que el proceso de oxidación o la corrosión en los metales tiende a ser como café, como marrón, y se empieza a descarapelar. Eso sucede con un metal común. Con el óxido de aluminio,
no vas muy lejos, todos hemos visto en las baterías de los carros cómo se genera salitre y es una capa o una costra extra que le va a dar más tiempo de vida. Y entonces ese es el óxido de aluminio. Imagínense que cuando yo tengo combinado zinc y aluminio, pues lo que pasa con estas charolas es, en lugar de oxidarse y descarapelarse o que se caiga por capas, genera otra capa protectora más y por ello es que su tiempo de vida va a ser mucho mayor. Yo lo puedo instalar en el sector comercial, en hoteles, en hospitales, hospitales siempre y cuando sean salas de espera y no los lugares de operación, en hoteles, centros comerciales, museos, colegios, vaya, en lugares donde no hay un ambiente tan corrosivo. En la infraestructura, al igual que el galvanizado en caliente, yo puedo colocar en estadios, túneles, puentes, aeropuertos, parque fotovoltaico, donde esté expuesto a la intemperie. Y en industria, pues bueno, básicamente podemos meter en minería, industria petroquímica, petrolera, industria de madera, de cemento, básicamente en cualquier lugar, porque el material es bastante resistente a la corrosión. A menos que las normas internas o estándares del proyecto te lo limiten, ¿no? Como les decía, la industria farmacéutica sí exige que sea acero inoxidable y entonces pues ahí yo no podría meter acero bimetálico. Hemos hecho unas pruebas para garantizar el tiempo de vida de este material y hemos hecho comparación contra el galvanizado en caliente o GAC, en el cual colocamos en cámara salina, por ejemplo, a las 1000 horas de cámara salina. La cámara salina se hace en laboratorios, por ejemplo, ANSE, que tiene sus laboratorios y hacen estas pruebas. Pues la charola en galvanizado en caliente a las 1000 horas ya está demasiado corroída, demasiado oxidada. Aquí podemos ver a los 1500 cómo está demasiados puntos rojos de corrosión. Y bueno, en el bimetálico no sucede este efecto. Tenemos aquí, y ojo, esto es bueno, antes de que se me olvide. El bimetálico únicamente se maneja en la malla, ¿ok? Los accesorios tienen que ser galvanizado en caliente si es al exterior y electrocincado si es al interior, ¿vale? Porque la bimetálica sirve para los dos lugares, pero es únicamente la malla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como a las 1500 horas el galvanizado en caliente, el accesorio está demasiado oxidado y la charola no presenta ningún punto de corrosión. O sea, la bandeja va a resistir muchísimo más que el galvanizado en caliente. Otra prueba es la de cámara Kesternich, donde el galvanizado en caliente, bueno, esta cámara Kesternich es meter en dióxido de azufre y volvemos a hacer la comparación galvanizado en caliente contra bimetálico. Se mide en ciclos, los ciclos son equivalentes a 8 horas. Y por ejemplo, aquí a las 80 horas, el galvanizado en caliente ya está pésima, la charola está muy oxidada, no resiste un ambiente tan corrosivo. ¿Okay? Y el bimetálico, 40 ciclos, sino hasta los 60 ciclos, 480 horas, casi 500, pues apenas comienza a presentar unos cuantos puntos de corrosión, ¿no? Y bueno, la ventaja del bimetálico, a pesar de que tiene mayor resistencia, es más económico, porque esa es materia prima, es la pura materia prima, el único proceso que tiene es pasar por mi máquina, que se haga la bandeja de tipo malla, y va, así se les entrega. A diferencia del galvanizado en caliente, que, pues bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos que acercarnos a un proveedor de galvanizado por inmersión en caliente, que no hay muchos en el mercado, y ellos nos galvanizan la bandeja y tenemos que hacer un proceso de limpieza, como les expliqué, para entregarles pues una bandeja bien, sin impurezas, ¿no? Entonces, es por ello que el galvanizado en caliente tiende a veces a ser más, su costo más elevado y además el tiempo de entrega mucho mayor que el bimetálico. ¿Okay? Regresando a los otros tipos de bandeja, pues bueno, bien, el de tipo escalera lo hemos visto en muchísimos lugares y por ejemplo, para el cableado, la norma, y vamos aquí a tocar un poquito porque este es importante, la norma cuando utilizamos bandejas de tipo escalera nos limita a utilizar cables de calibre 4 hasta 4 ceros y que la separación entre los travesaños, es decir, estos pasos donde vamos a recargar el cable, no sea más de 9 pulgadas de separación. Imagínense, en el peor de los casos, yo meto un cable de calibre 18 y mi separación es de 40 centímetros, obviamente se nos va a colgar y vamos a tener ahí algún problema. Entonces aquí la norma sí nos limita con esta parte y bueno, donde en las escaleras hay que conocer sus diferentes medidas y propiedades, ¿no? Existen dos tipos de peralte en la escalera. Una es la que podemos utilizar comercialmente y la otra
el peralte que ya se utiliza técnicamente, ¿no? En el cálculo o en el dimensionamiento. El peralte nominal, 3 1/4, básicamente es desde aquí afuera hasta esta parte interna de nuestra charola, 3 1/4 hasta 6 pulgadas, y el peralte útil es básicamente donde vamos a utilizar el área y meter nuestro cableado, que sería desde aquí arriba del peldaño para acá. Entonces, si quieren tomar una captura de pantalla o una fotografía, ya que esto lo van a ocupar muy seguido, la equivalencia en milímetros, que es lo que utilizamos para sacar el área, del peralte nominal al peralte útil. 3 1/4 a 55.04 milímetros, 4 a 74, etcétera. ¿Ok? Y anchos que manejamos desde 4 hasta 36 pulgadas. Los anchos es la separación básicamente desde este perfil al otro. Y bueno, lo que les comentaba, paso entre travesaños 6, 9, 12 y 18. La norma, les decía, nos limita a utilizar 6 y 9. ¿Vale? Pero entonces, imagínense yo fabricante, ¿para qué tengo un 12 y 18? Pues bueno, es que las bandejas de tipo escalera no están diseñadas únicamente para cableado, sino yo también puedo meter servicios como son de tuberías, mangueras, ductos, tubos, y que bueno, al final del día no necesitan estar tan seguidos los soportes porque en sí la estructura, vamos a decirlo, ya es un tanto rígida. Los materiales que se manejan son de aluminio, lámina galvanizada o pregalvanizada, se le conoce así también. El galvanizado por inmersión en caliente, podemos pintar las charolas, darles recubrimiento de PVC y obviamente también con aleaciones de acero inoxidable en grado 304 y 316. ¿Okay? Cuiden mucho cuando ustedes estén utilizando este tipo de soportes para cableado, ya que aquí cambia ahora lo que es el radio de curvatura. En los travesaños, perdón, en los tramos rectos hay que cuidar el paso entre travesaños, me regreso aquí, esto, y en las derivaciones hay que cuidar el radio de curvatura, ya que como lo vemos aquí marcado en este dibujito, va a depender de qué tanto sea el desarrollo de mi curva. No es lo mismo a que yo tenga una instalación, imagínense, aquí en esta libretita es mi vertical, y yo voy a llegar aquí, entonces no es lo mismo a que yo tenga, a lo mejor es mi transformador, un gabinete, un rack, lo que sea, y yo tenga que bajar 20 centímetros nada más, o llegar a esa que no está muy lejos, a que yo no haya pedido la medida correcta, me trae uno de 36 pulgadas y es una curvota bastante grande, además de que cambia el material porque es, perdón, cambia el precio porque es más material, pues nos va a mover toda la instalación y va a ser un relajo. Entonces, cuiden mucho sus derivaciones, sí, con sus medidas, ¿no? Su radio de curvatura. Ya que pues muchas veces es muy fácil decir, pues tráete una curva vertical interior de tal ancho y tal peralte, pero cuiden el radio de curvatura. Y casi todo se ocupa el 8, ¿no? Radio de curvatura 8, 12, 24 y 36 ya es muy raro, pero bueno, se puede llegar a pedir. Esta, por ejemplo, es una curva vertical interior o cóncava. Tenemos vertical exterior o convexa, derivaciones en T o derivaciones en X. Y bueno, la ventaja es que en Charofil, cada que ustedes piden un tramo recto o una derivación, va a incluir ya lo que es estos coples. Los coples y su tornillería. Viene este, es el sencillo, este cople planito con sus 12 tornillos. Si llegan a necesitar algo más reforzado, pues bueno, consulten a su asesor y pídanle lo que sería el cople con perfil Z. ¿Ok? Ahora, un consejo es, pues bueno, sabemos que Charofil tiene diferentes sistemas para cablear, pero ¿cuál va a ser el correcto, no? ¿Cómo voy a saber yo cuál es el mejor sistema de infraestructura para mi cableado? Pues va a depender de varias cosas. Primero que nada, la naturaleza del lugar. No sé si es un ambiente expuesto, de ahí voy a definir yo el tipo de material. Segunda, la protección que se le requiera dar. Vamos a decir protección contra la flora, la fauna, personas no calificadas que no tengan acceso al cableado. No es lo mismo instalar en una oficina dentro de un plafón que vaya a estar cubierto por el mismo plafón, perdón, y instalar en una escuela secundaria donde puede estar expuesto nuestro cableado, los niños pueden hacer una travesura, ¿no? O estar en un CEDIS que les mencionaba, donde el material o el cableado, perdón, esté expuesto a las aves que lleguen a hacer su nido, genera calor y pues bueno, de eso depende que yo elija una de tipo escalera, si quiero darle más protección, una de fondo sólido con tapa, si requiero ventilación para nuestro cableado, podemos utilizar un fondo perforado. Ahora sí que va a depender del tipo de proyecto.
Evitar efectos también, como puede ser el efecto piel. Sabemos que, pues bueno, nuestros cables de potencia generan un campo electromagnético que se sale del cableado, a pesar de que el cable nosotros lo veamos físicamente sólido con el PVC, pues bueno, hay microperforaciones por donde sale este campo electromagnético. No es muy lejos, por eso lo podemos medir. Y además, cuando está cerca de otros servicios, puede llegar a afectarlos. Entonces, imagínense que yo llevo cable eléctrico y al lado, no en la misma charola, pero sí a lo mejor cerca, llevo telecomunicaciones, lo puede afectar. O viceversa, podemos nosotros también evitar que los ruidos afecten desde el exterior al interior, generando un efecto de jaula de Faraday. ¿Cómo es eso? Imagínense que esto es un ducto cuadrado metálico, yo estoy atravesando un cuarto eléctrico y pues bueno, todas las cargas van a quedar al exterior o sobre mi charola, mi ducto cuadrado metálico, mi tubería, y entonces el interior, me voy a hacer un poquito para acá, queda sin cargas y ahora sí yo voy a estar seguro de poder llevar ahí mis cables de telecomunicaciones, mi par trenzado, vaya, cables que no llegan a tener mucha protección. Pues bueno, básicamente son los conceptos que yo debo de tener en cuenta o considerar para seleccionar algún tipo de bandeja, dependiendo de mi proyecto. Y pues bueno, y listo, pues para cualquier duda o comentario, les repito mis datos. Mi nombre es Cristian Alfredo López Santillán, yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Proyectos. Muchas gracias a UNCI por este espacio y vamos a dejar un espacio abierto para dudas y comentarios aquí en el chat. ¿Vale? Al igual mi móvil, les dejo el contacto 55 78 43 60 69 o para algún correo que es cristian@charofil.mx. Muchas gracias.